¿Qué tal, gente bella? ¿Cómo están? Bien, aquí nos encontramos nuevamente en nuestro instructorado en autodefensa psíquica. En este momento, para regresar y profundizar un término que deslicé varias veces en nuestro encuentro anterior, pero que amerita detenernos para comprenderlo cabalmente. Miren, permítanme decírselos de esta manera. En todos los campos del saber humano, y la espiritualidad, las filosofías herméticas son evidentemente una expresión del conocimiento humano, es importante comprender lo que cada palabra quiere decir, lo que un término propuesto define y significa, porque es la única manera que tendremos de poder manejar un mejor diálogo basados en una terminología más cerrada en cuanto a la realidad, más articulada en cuanto a la realidad. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo en qué entendemos por esoterismo. Y ese será el tema de nuestro encuentro de hoy. La palabra esoterismo en realidad proviene de un término griego, la expresión eisoteo, que significa abrir una puerta. El término nace en tiempo de Pitágoras y entonces tenemos que hablar brevemente de Pitágoras, el pitagorismo, como matriz emergente de lo que llamamos esoterismo y lo que entendemos por esoterismo hoy en día. Porque esoterismo se confunde con ocultismo, ocultismo con ciencias ocultas, y de ahí en adelante mucha gente, en base al desconocimiento y muchas veces apoyados en una interpretación sesgada, perversamente sesgada. Digo perverso en el sentido psicológico de la expresión, ¿no? Lo desviado de lo correcto, se asocia ocultismo con satanismo, que si es algo que está oculto, entonces necesariamente es perjudicial y tiene que ver con las fuerzas del mal. ¿Qué es realmente en términos históricos, en términos filosóficos, pero mucho más importante en términos espirituales, el esoterismo? Decíamos que la expresión proviene de un término griego, eisoteo, significado abrir una puerta. 600 años antes de nuestra era, vivió en lo que hoy llamamos Grecia, Pitágoras. Pitágoras, nacido en la isla de Samos, por eso se lo conoce también como Pitágoras de Samos, un filósofo, un amante del conocimiento, de la investigación, del cuestionarse absolutamente todo, que hizo de su vida la búsqueda de la verdad. Pitágoras tiene una historia apasionante. Cuando transita la adolescencia, decide abandonar el hogar familiar y viajar a Egipto, al Egipto de ese entonces, donde permanece 20 años aprendiendo magia, historia, esoterismo, filosofía de los hierofantes, de los sumos sacerdotes egipcios. Algunos autores dicen que hay evidencias de que habría viajado a Oriente, de que habría visitado tierras árabes, Palestina. También se habla de que habría llegado a la India. La cuestión es que ya adulto regresa a Grecia, regresa a su isla, Samos, y decide fundar lo que él llama los gimnásticos. El gimnástico, de donde deviene la palabra gimnasio, que hoy conocemos también, no era un lugar donde la gente concurriera para realizar prácticas físicas y embellecer el cuerpo. Sí, las tenía también, las prácticas físicas, pero eran espacios donde se buscaba embellecer el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, en los gimnásticos, porque Pitágoras abre varios, no solo en Samos, sino en otras regiones del Peloponeso, además de realizarse prácticas gimnásticas, es decir, prácticas físicas, se dictaban clases sobre moral, sobre espiritualidad, sobre reglas del buen vivir, así se llamaba en ese entonces. Recordemos que Pitágoras es el padre del vegetarianismo, es el padre del pacifismo. Las crónicas de la época cuentan que Pitágoras solía recorrer los mercados de ese entonces y compraba los animales vivos que estaban allí para ser vendidos para su consumición como alimento por las personas, para luego liberarlos en la naturaleza. Entonces, este Pitágoras
entiende que había que crear espacios para poder transmitirle a la gente las enseñanzas que él había recogido, para tener una mejor calidad de vida física, una mejor calidad de vida mental, emocional y una mejor calidad de vida espiritual. Estos gimnásticos eran a puertas cerradas, es decir, los alumnos, las alumnas, los adherentes, los adeptos, ingresaban, vivían en el gimnasio, a veces durante años, se formaban en estas disciplinas que luego, con el tiempo, sus discípulos, es decir, los discípulos de Pitágoras, identifican como el pitagorismo, un tema apasionante que requeriría todo un espacio virtual por excelencia, y salían al mundo a abrir nuevas filiales de estos gimnásticos. Pitágoras tenía un menú diario muy particular. Por la mañana temprano, él invitaba al pueblo común a que se reuniera frente al gimnasio, al templo, al gimnástico, y él salía al público para compartir de manera libre, de manera totalmente gratuita, por supuesto, su conocimiento. Durante un par de horas le hablaba a la gente, le daba consejos, recomendaciones profilácticas, reflexiones para optimizar su vida en el día a día, escuchaba las problemáticas que algunas personas le acercaban, proponía respuestas individuales y colectivas y luego se retiraba. Y si alguien del pueblo entendía que quería profundizar en ese conocimiento, sentía la imperiosa necesidad de formarse de una manera más profunda que esas pequeñas conversaciones matutinas, y esta es una frase que pasa luego al lenguaje simbólico del esoterismo, debía golpear a las puertas del templo 3 veces. ¿Qué significa esto? No significa que la persona debía acercarse a las puertas y dar 3 golpes, ¿no?, para que le respondieran, sino debe llamar a la puerta del templo 3 veces. Encierra la idea de que debía demostrar su insistencia, su persistencia en querer aprender, su voluntad. De hecho, otra vez, las crónicas de la época dicen que en ocasiones las personas que querían entrar en el templo eran obligadas, es decir, no obligadas, porque cada uno lo hacía porque así lo deseaba, no se violaba su albedrío, pero debían permanecer a veces durante 2 días sentados a la intemperie frente al templo, día y noche, con sol o con lluvia, hasta que en un determinado momento se le abría las puertas del templo y se le invitaba a pasar. O cuando Pitágoras mismo entendía por las preguntas y las reflexiones que alguno de los asistentes a esas reuniones matutinas tenía ese fuego sagrado, ¿no?, esa materia especial que lo hacía óptimo para un mayor aprendizaje, le invitaba a acercarse, pero antes de ingresar lo sometía a verdaderas pruebas iniciáticas por fuera del templo. Y si se entendía que la persona lo superaba, porque muchas veces la persona se daba por vencida, se hastiaba, se retiraba, si entendían que la persona superaba esa exigencia previa, eisoteo, se abrían las puertas del templo para que la persona pudiese ingresar a una etapa ulterior y más profunda de conocimiento. De ese término entonces, eisoteo, nace la expresión esoterismo. ¿Pero qué busca el esoterismo? ¿Qué entendemos hoy por esoterismo? Nada más, y también nada menos, que comprender al universo mediante la justaposición, la unificación de las 3 vías de aprendizaje que tiene el ser humano. ¿Cómo puede conocer el ser humano? El ser humano puede conocer racionalmente, analíticamente, en lo que se conoce como conocimiento exotérico, aquí con X. No es ya esotérico,
sino exotérico. El conocimiento exo es de afuera. Exotérico es el conocimiento que otra persona te brinda. Yo te doy este conocimiento, tú no tienes que hacer más que el acto de presencia para recibirlo. Es lo que ocurre en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Recibimos conocimiento exotérico. Es el conocimiento científico, es el conocimiento académico, ese es el conocimiento racional. Es una vía de conocimiento. La otra vía de conocimiento es la vía intuitiva, la vía espiritualista, la vía personal e intransferible, donde la persona siente desde el interior que algo es así, pero no puede o no sabe cómo demostrarlo o transmitirlo. Es la vía religiosa, es la vía de la fe, es la vía de la percepción extrasensorial. No podemos negar la realidad de esta vía de conocimiento de la naturaleza humana. Llámenla como deseen, intuición, percepción extrasensorial, diríamos en términos parapsicológicos, fe en términos religiosos. Esta experiencia única e intransferible de saber que algo es así, aunque no haya evidencias ni yo pueda compartir con otra persona evidencias de mi conclusión, la vía intuitiva. Y finalmente, la vía estética, que suele ser la más descalificada o despreciada, pero que es igualmente importante. A ver, tomemos un ejemplo. Una rosa. Imaginen que tengo en mis manos una rosa, una flor. El científico desarmará las partes de la rosa y dirá, muy bien, aquí tenemos los pétalos, el peristilo, los estambres, la corola, el tallo, ¿no? Cada una de sus partes, y comprenderá el funcionamiento de la rosa. Ese es el camino racional, el camino analítico. El camino intuitivo es el de la persona que observa la rosa, siente su perfume, siente que es parte de la obra maravillosa de la divinidad, que está en armonía con las otras plantitas de su entorno, que es un ser vivo, que late y luce su energía. Y luego, el artista, el poeta, le cantará a la rosa. Compondrá versos, iluminándonos con las sensaciones que la rosa le produce. El escultor, el artista pictórico, iluminará la rosa con el aporte de su mirada personal y nos emocionaremos ante ese poema, ante esa escultura, ante ese cuadro. Nos provocará un eco profundamente estético, emocional, que no tiene que ver con la comprensión del papel de la rosa en el universo, que era la vía intuitiva, ni con el conocimiento de las partes de la rosa, que era la vía racional. Siempre se señala que el esoterismo es esto. Comprender las cosas racionalmente. Hay mucha lógica en el esoterismo, hay mucha evidencia, ensayo y error, una enseñanza sostenida por los transmisores del conocimiento esotérico es: no me crean, no sostengan ni acepten que algo es así solo porque yo lo digo. Experimenten, prueben, comparen, saquen sus propias conclusiones. Hay una vía intuitiva en el esoterismo, la sensación inefable de la presencia de la divinidad, la exacerbación, la amplificación de las propias percepciones espirituales y sutiles que se producen en el camino de la práctica esotérica, porque el científico puede saber cada vez más de las causas primeras de la reproducción del molusco parduzco en las islas Seychelles, pero sus potencialidades humanas siempre van a ser las mismas. Lo único que habrá logrado es un aumento en el volumen de la información. La persona que camina la vía intuitiva, en cambio, va despertando dones, capacidades, percepciones, manifestaciones. Y el esoterista unifica ambas, aprende cada vez más, va transmutando en el camino, es decir, va creciendo como individuo y como persona,
y va comprendiendo y disfrutando cómo todo se organiza en el universo de una manera perfecta. Esa es la vía estética, esa última vía sensorial que describí anteriormente. Por lo tanto, el esoterismo es comprender el universo desde lo analítico y racional, más lo intuitivo espiritual, más lo estético sensorial. Eso y no otra cosa es esoterismo. Eso y no otra cosa es lo que vamos a continuar compartiendo desde la próxima clase, en la cual comenzaremos a describir un tema que, no tengo ninguna duda, a ustedes los tiene expectantes y en vivo: los factores de perturbación. ¿Cómo identificarlos? Luego veremos cómo neutralizarlos, pero primero, cómo identificarlos y clasificarlos. Eso será ya en nuestro próximo encuentro.